bueno que siga con nosotros. En nuestro segmento de consulta con el especialista vamos a estar abordando el tema sobre la gonartrosis. Explicaremos de qué se trata, a quiénes afecta y también qué se puede hacer para mejorar la calidad de vida de aquellas personas que padecen de esta enfermedad. Para hablar acerca de esto se encuentra conmigo el doctor René Urroz, especialista en este tipo de temas. Bienvenido, gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Doctor, yo le preguntaba fuera de cámaras que si la gonartritis es una artritis, es desgastes o de qué se trata. Perfecto. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, ¿verdad? Un placer poder estar con ustedes y poder compartir con los amigos del Canal 10. Creo que a lo mejor sería conveniente tratar de diferenciar un poquito, al menos 3 términos, porque usualmente para las personas de la calle estos términos se pueden confundir. Artritis, osteoartritis y artrosis. ¿Son diferentes? Son términos realmente diferentes, son categorías de patologías diferentes, diríamos en medicina nosologías diferentes. ¿Qué es la artritis? Cualquier inflamación de una articulación. El problema de la artritis no es la inflamación, sino el apellido que tiene. Artritis séptica, artritis gotosa, artritis reumática. Entonces, la artritis son procesos inflamatorios de las articulaciones. Podemos tener artritis desde niños. Las artrosis son procesos destructivos de la articulación. Yo puedo generar una artrosis porque haya tenido un grave accidente sobre mi rodilla y aunque los cirujanos hayan hecho un trabajo excelente, jamás esa rodilla va a quedar igual. Esa articulación, hablemos de cualquiera, hombro, rodilla, cadera, tobillo. ¿La artrosis generalmente también se presenta en los deportistas? Puede, pero nos referimos a un proceso destructivo rápido de la articulación independientemente del proceso de envejecimiento. Entonces ahí tenemos ya 2 términos, artritis y artrosis. Pero cuando hablamos de osteoartritis, que es lo que vamos a tocar hoy, estamos hablando del proceso normal de envejecimiento de nuestras articulaciones, el que vamos a vivir todos los seres humanos, usted, sus hijos, sus nietos, su papá, su mamá. Y esa enfermedad que se llama osteoartritis cambia de nombre en dependencia de la articulación de la que estamos hablando. Exacto. Por ejemplo, si es en la cadera, hablamos de coxartrosis. Si hablamos de la rodilla, hablamos de gonartrosis. ¿Y por qué termina con el término artrosis? Porque al final va a ser un proceso destructivo de la articulación, pero conducido por el envejecimiento natural de la misma. ¿Qué es lo que es el tema que vamos a abordar hoy? Exactamente. Entonces, hoy vamos a hablar de la rodilla, otro día hablaremos de la cadera. Vamos a responder una llamada telefónica de los televidentes. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta? Mi problema es que yo tengo supuestamente artritis reumática, pero ahorita tengo 2 días de que las rodillas como que se me inflaman y me da calambre en toda la canilla y siento como nudos, dolores fuertes. Quería saber qué me puede recomendar el doctor. Perfecto. Bueno, realmente que valdría la pena evaluarla. Es un poco arriesgado sin tener un examen físico correcto, historiar con ella su enfermedad. Es un poco arriesgado decir, haga esto. Si ella quiere, con el mayor de los gustos, perfectamente la podemos evaluar. Puede ser una crisis de su artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea afecta a todo el organismo, no solo las articulaciones. Afecta tejidos como riñones, pulmón, cerebro, piel, tejido blando. Es una enfermedad autoinmune. Puede estar teniendo una crisis de su artritis, pero puede, por su edad, aparte de estar evolucionando en su artritis, tener un cuadro propio de una osteoartritis. Ahora, entonces hay que evaluar y diferenciar eso. En el caso de la gonartritis, ¿a qué edad se empiezan a ver los síntomas? Correcto, gonartrosis. Gonartrosis.
Bien, estadísticamente, el promedio internacional son los 40 años. Aproximadamente a los 40 años vamos a empezar a tener cambios en el cartílago que recubre nuestras articulaciones. Por ejemplo, trajimos estos huesitos de muestra, que nadie se imagine que son huesitos de personas, ¿verdad? Estas son maquetas que las ocupamos para laboratorios de ortopedia. Entonces, en nuestras articulaciones hay una recubierta que es el cartílago articular. Así es. Este cartílago debe mantenerse liso y fino cuando estamos jóvenes, pero aproximadamente a los 40 años, para todos los seres humanos, vamos a empezar a tener cambios en el cartílago, especialmente deshidratación, va a perder su configuración blanda, va a ser un poquito más rígido, eso hace que se deteriore más rápido y empiezan los cambios. Ahora, decimos que en promedio, pero puede ser un poco más adelante o un poco antes. Eso depende incluso de factores genéticos y ya luego vamos a hablar de esos factores. Vamos a responder a la siguiente llamada telefónica. Sí. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Quería consultar con el doctor que he tenido siempre la duda de qué tratamiento puedo para mis rodillas, porque se dice que lo mío me dijeron que era artrosis y tengo 50 años y cuando me siento después para levantarme es un dolor en las rodillas y me levanto como anciana así para desentumirme y quería si me daba una cita, por favor. Sí, con el mayor de los gustos, no hay problema. Deja por favor sus datos telefónicos, su nombre completo para que el doctor la pueda contactar. Entonces ocurre eso que dice la señora, ¿verdad? Decimos que aproximadamente a los 40 años empiezan estos cambios, pero estos cambios podemos acelerarlos o podemos llevarlos de una manera más lenta. ¿Se pueden prevenir o al menos retrasar, como dice usted, la aparición de Digamos que lo que existe es una prevención relativa. ¿Por qué? Porque la edad va a ser un factor de riesgo. Entonces, si yo voy avanzando en el tiempo, mis cartílagos se van a ir deteriorando. Yo no puedo impedir que me salgan arrugas, que me salgan canas, no puedo impedir que mis articulaciones envejezcan, pero sí puedo perder peso. Si yo soy un sujeto obeso, va a haber mayor carga sobre los cartílagos, sobre la rodilla, y van a sufrir un desgaste más temprano. Pacientes con sobrepeso, pacientes que han sufrido accidentes importantes sobre la rodilla, pacientes que cumplen algún tipo de actividad deportiva o actividad laboral de mucho riesgo para la rodilla. No es lo mismo la rodilla de un oficinista que la rodilla de una persona albañil que desde su juventud está como albañil o un camionero. ¿Ves? Entonces, estos son los factores ambientales, de peso, digamos de nutrición y de edad que más o menos se corresponden con esto. Pero encima de todo, hay un factor muy importante que es el factor genético. No es lo mismo su genética que la mía. Y yo puede ser que por razones estrictamente genéticas sufra deterioro de mis articulaciones más temprano. Y hemos encontrado pacientes que a los 30, 35 años ya tienen daños severos que corresponden a una osteoartritis temprana. Pero también encontramos el otro extremo, pacientes que tienen 80, 85 años y sus articulaciones están perfectas. Y eso tiene que ver mucho la genética. Entonces, no es cierto que a los 40 empieza fijo esto y que es una edad determinante y fatal. ¿Cómo se puede detectar o diagnosticar que estamos ante la presencia de esta enfermedad? Excelente pregunta, excelente pregunta. Mire, lo primero es escuchar la historia del paciente. Claro. Los signos y síntomas del paciente, los síntomas, ¿qué siente el paciente? Es algo subjetivo, como decía la señora, me levanto y me duelen, siento que me crujen, esos son los síntomas. El examen físico, donde lo que buscamos son los signos, buscamos muchas cosas, angulaciones de la rodilla, procesos inflamatorios, es perceptible al examen físico. ¿Del médico? Al examen físico.
un médico con experiencia, con buen clínica y un buen entrenamiento semiológico, va a lograr detectar este problema, pero además se va a auxiliar en otros estudios de radiografías, y en los estudios radiológicos vamos a poder medir angulaciones, disminución de los espacios de carga, aparición de zonas de destrucción de la articulación, osteofitos, quistes subcondrales, pero también se va a apoyar en exámenes de laboratorio. Vamos a ver marcadores inflamatorios, vamos a ver el comportamiento, por ejemplo, de la PCR, de la velocidad de sedimentación globular, vamos a ver el comportamiento de su biometría. Cuando enfrentamos a un paciente, nos vamos a apoyar en 3 elementos: la historia, lo que el paciente nos relata, la examinación física que hacemos de él y la confirmación por estudios de laboratorio y estudios de imágenes. ¿Cómo luce un hueso que tiene este problema de la GAS, de artritis 2? Gonartrosis. Es comprensible que no sepa el nombre, no se preocupe. Nadie está obligado a conocer estos términos. Bueno, ¿cómo luce un hueso? Imaginémonos que con el cartílago se ve así blanquito, lisito. Imaginémonos un montón de cráteres, ¿ya? Y por eso se producen los chasquidos. Cráteres, como lo vemos en la luna, igual. ¿Y qué vemos en el fondo del cráter? Hueso. Y poco a poco estos cráteres se van viendo cada vez más grandes. Cuando tenemos que ir a operar una rodilla por este tipo de problemas, normalmente encontramos el hueso descubierto y ausencia completa del cartílago o pequeños fragmentos de cartílago. ¿Los tratamientos varían según la condición en la que encuentre el especialista el hueso? Sí, digamos que el abordaje terapéutico varía en dependencia del momento evolutivo de la osteoartritis. Esa también es una pregunta muy importante, porque vamos a ir por etapas diferentes y con manejos diferentes en cada etapa. Si estamos tomando una osteoartritis grado 1, etapa inicial, donde el paciente con poco analgésico puede ceder al dolor, rápidamente tenemos que ir a abordar los factores de riesgo. Si hay que bajar de peso, si hay que hacer acondicionamiento físico y cuál es el acondicionamiento correcto. Imaginémonos a una persona de 45 años que llega a la consulta y dice: mire, yo siempre he sido atleta, magnífico, y ahora ando con dolor en la rodilla. Y cuando empezamos a examinar y confirmar, llegamos a la conclusión que es una osteoartritis. Y le preguntamos: ¿y usted qué ejercicio hace? Yo corro. Caballero, hay que cambiar de tipo de ejercicio porque la carrera va a ser un acondicionamiento físico inadecuado que va en perjuicio de las rodillas porque genera un microtrauma a repetición. Correr es bueno, pero especialmente en las edades menores de 40. Para las personas que tenemos más de 40 años, probablemente son otros tipos de actividades las que nos convienen. Si lo que yo quiero es un desempeño cardioventilatorio bueno, tengo otras opciones: natación, spinning, ¿ya? Entonces, ese paciente probablemente con un poco de analgésico y corrigiendo los factores de riesgo va a ser suficiente. En una etapa 2, donde ya hay evidencias de desgaste, donde ya puede haber disminución del espacio articular, ahí podemos valorar incluso el empleo de plasma rico en plaquetas. En esa etapa está indicado. Pero si estamos en los Estados Unidos y encontramos una gonartrosis tipo 2, le van a recomendar operarse. ¿Ya? Le van a recomendar prótesis inmediatamente. La norma en los Estados Unidos es en la etapa 2, antes de que empiecen las angulaciones y mayores pérdidas. En Nicaragua no lo hacemos así, en América Latina no lo hacemos así. Creemos que la rodilla biológica es mucho mejor que una rodilla protésica. Nuestra rodilla biológica se defiende muy bien y que el momento de operar es un momento posterior, cuando ya el paciente nos diga: mire doctor, ya no tolero el dolor. Ahora, este tipo de tratamientos no significa que curan la enfermedad y su avance únicamente es paliativo.
El término paliativo a lo mejor no corresponda. Corresponde más a pacientes con enfermedades de cáncer. El tratamiento aquí lo que va a buscar es controlar los síntomas y ralentizar la evolución. No podemos reducir los daños que ya hayan aparecido, pero sí podemos tratar de enlentecer el proceso evolutivo. Fíjese que nosotros encontramos, esto lo puede conversar con cualquier cirujano ortopédico, encontramos cambios muy favorables en los pacientes con solo que los empecemos a bajar de peso. Es fantástico. Lo que pasa es que bajar de peso cuando tenemos 50, 60 años es difícil. Pero si tenemos disciplina, si hacemos acondicionamiento físico, vamos a poder hacerlo. Ahora, ¿dónde está el KISS? Prevención. Estilos de vida saludables desde que somos jóvenes. No aumentarnos de peso, acondicionamiento físico correcto, con buena técnica, sin riesgo para las articulaciones, evitar accidentes sobre las articulaciones. Ahora, ya después pasamos a una etapa 3. Y en la etapa 3 ya están orientados, podemos utilizar inyecciones dentro de la articulación con corticoides, con ácido hialurónico. Ya no está recomendado en esa etapa plasma rico en plaqueta. No va a hacer nada. Puede ayudarnos en una etapa anterior más leve, pero no en una etapa 3. Ya en una etapa 3 tenemos que estar pensando en una cirugía. Y ya en una etapa 3 se han perdido los ángulos de carga. Vamos a ver a las personas en la calle, ustedes lo habrán visto. Si esta es una articulación normal, vamos a ver cómo se desvían para un lado o para el otro. Y entonces vemos viejitos, por ejemplo, que andan todos cornetos o que andan con las piernas con un patrón como en X. Eso se llaman genus varus, genus valgus. Pues otro día vamos a tocar el por qué esos términos. Pero entonces, ya perdido los ángulos de carga, no hay tratamiento conservador que haga sentir bien al paciente por mucho tiempo. Doctor, se nos ha acabado el tiempo. Si nos regala dónde podemos encontrar a la Policlínica Nicaragüense para todas aquellas personas que estén interesadas en poder contactarse y tratarse este tipo de problemas. ¿Cómo no? En el 2266-1261. O pueden comunicarse conmigo personalmente, 888-36749, con el mayor de los gustos. En ese número está mi WhatsApp también, o me pueden buscar por Facebook, me buscan con mi nombre, René Urro Álvarez, y nos comunicamos perfectamente, con mucho gusto. Perfecto, muchísimas gracias. Esperamos contar con usted en las siguientes ediciones de Acción 10 en la mañana. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos con mucho más.